Verde que te quiero verde. El gobierno ofreció al Fondo Monetario acciones climáticas a cambio de una baja en la deuda. En términos simples, el canje sería verde por verdes, ¿no? La necesidad de aparecer creíble en su novedosa vocación ecológica es lo que llevó al gobierno a la cumbre climática de Glasgow, en Escocia, de la que intenta venir con algún resultado rimbombante como la inversión de hidrógeno sin contaminación, una mesa a la que aún le faltan varias patas para ser más que una buena intención. Si la idea era dar una señal de que se marcha en onda verde, por ahora parece haber fallado hasta el oportunismo. Avanzar hacia una estructura energética menos tóxica requiere mucho más que promesas. ¿Por qué el fondo o el mundo deberían creer que la propuesta argentina es algo más que humo? Solo por dar un ejemplo, como explica la periodista Luciana Vázquez en La Nación, es difícil compatibilizar la voluntad verde con subsidios crecientes a energías contaminantes. Todo siempre termina llevando a Cristina, a la madre de los subsidios, esos dragones que queman dinero y PBI, aunque ya ni siquiera reporten triunfos electorales. Dicen técnicos del fondo que la Argentina llegó floja de papeles para la cuestión climática. En estas horas el presidente habló en un auditorio vacío en Glasgow y las idas y vueltas con el compromiso para frenar la deforestación, al que finalmente Argentina adhirió a las apuradas, evidenciaron la improvisación. El otro pedido al fondo tiene que ver con las sobretasas, que son los incrementos en los intereses cuando se excede el tiempo de un crédito que además supera la cuota del país. Esas dos cosas le pasan a la Argentina. Para avanzar en ese sentido, Argentina solo tenía que presentar un plan económico. Afirma esto una fuente del organismo. Ya se sabe que lo del plan, aquí entre nosotros, es casi un tabú. O sea, el único plan de este gobierno fue hasta ahora no tener plan. Y como en el juego verdad o consecuencia, no hay dudas de que las consecuencias llegan cuando no se eligió la verdad. Las medidas tomadas durante la campaña electoral van a pasar factura y lo sabemos todos. Inflación que se pisa vuelve como un boomerang y al dólar no hay cepo que lo frene. En Argentina ya se da por sentado que el gobierno está reñido con el sentido común, pero en el exterior, donde se leen los mensajes políticos que dan certeza y los que no, las declaraciones hostiles contra el fondo y la improvisación en dos cumbres no inspiran confianza de cara a un acuerdo que, digámoslo, ya está contrarreloj. La zona de default, sí, la zona de default aparece en el horizonte con los vencimientos de marzo del año que viene, no falta nada. Esos vencimientos son cercanos a los 20.000 millones de dólares. Sin un acuerdo, a Argentina no le queda otra opción que una cesación de pagos, es decir, un default. La pregunta que desconcierta es si los reclamos estos de los que yo les estaba hablando, que hace Argentina por la sobretasa o la exótica oferta de acción climática, fueron reales o solamente para tener tiempo de alargue, tiempo de franela, porque en el fondo Cristina nunca quiso arreglar con el fondo. ¿Por qué es importante la voluntad de negociación que muestre un país, que muestre una persona en una situación difícil? En el caso de Argentina, es importante la voluntad de negociación que muestre, porque es un hecho que Argentina no tiene el dinero para pagar. Con lo cual, un indefectible default, fíjense esto, tiene efectos antes de ocurrir, porque se da por sentado. El gobierno ya está produciendo los síntomas de un default con su irresponsabilidad. Son impresentables. En estas horas, el mundo vio a la reina de Inglaterra vestida de verde esmeralda, pidiendo que las naciones se unan por el medio ambiente. Acá Cristina no dijo nada de la ecología, yo no la escuché. Su último tuit sigue siendo el homenaje a Néstor, en el que se destaca la ruptura con el fondo poniendo un billete sobre otro. ¿Se acuerdan que pagó todo Néstor? Plim, plim, plim. Hoy ya sabemos, no hay ni un verde. Por eso, mejor hablar del clima.
Ah, no, tampoco. Esto es Confesiones en Radio Mitre.